Nos encontramos en un nuevo capítulo de Vivencias del Pasado. En esta oportunidad vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a hablar sobre algo que es para los magallánicos una pasión, el automovilismo deportivo. Y el automovilismo deportivo, para los que no saben mucho acerca de ello, parte allá por el año 1927. En esta ocasión tenemos dos invitados que saben muchísimo sobre la historia de nuestro automovilismo un poquito reciente y saben bastante también sobre ese pasado que en alguna vez en tertulias lo hemos conversado. Nos referimos a Victorio Salazar y René Vázquez, que son los invitados para hoy día. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, vamos a partir con este tema y yo te diría que partamos directamente con esa carrera que se realizó en 1927 cuando un grupo de entusiastas, a lo mejor empresarios y otros particulares, quieren probar las marcas de los vehículos porque la verdad las cosas que en ese tiempo se daba a conocer como querer salir adelante con las propias marcas que iban entrando al mercado, como era el Dodge, era el Ford, el Chevrolet, el Peugeot y otras marcas. Entonces, como que empiezan a retarse entre ellos y decir, bueno, hagamos una carrera. No había ninguna experiencia en carreras automovilísticas para esa época. Era una apuesta de empresarios. Era una apuesta de empresarios, de marcas, tanto de gasolina, marcas de neumáticos, marcas de aceite y obviamente la marca del vehículo. Entonces, cada uno pescaba y tenía su chofer. Algunos por un lado, y le decía ya, los Menéndez tenían su chofer y traían los Dodge y le decía al chofer, tú corres desde aquí hasta Dinamarquero, ida y vuelta y tienes que ganarle el resto. Y así fue dándose las cosas. Y ahí empieza la historia. 1917, enero. 1927. 27 dije. 27, el mes de enero. Y en esa ocasión parte Punta Arenas, Dinamarquero, y parte una cantidad de 11 coches. Dentro de los 11 coches ustedes me van a ayudar un poquito a ver cómo fue el asunto. Hay que pensar mucho que Punta Arenas se volcó a las calles en ese momento porque era algo inédito. Entonces, los diarios de la época, como ya estamos mostrando, daban a conocer un poquito de la carrera, daban a entender de lo que se iba a tratar, y ahí empezaban a darse a conocer los nombres que participaban en este evento. Por ejemplo, con Dodge participó Lorenzo Alasevich, que ganó la prueba al final. Ganó la prueba, y otro que participaba era Jorge Costa, José Costa, perdón, que ganó desde Punta Arenas Dinamarquero, pero la general la ganó Lorenzo Alasevich. Después, en tercer lugar, llegó Frizzly. No sé el nombre exacto de Frizzly. Sí, participaba con un Ford. Ahí estaban las tres marcas más representativas del momento. Claro, después estaba el Renault, que participaba Alejandro Monroe. Sí. Después estaba un Espa, que era un vehículo que después no pasó más adelante de eso, que era Aniceto López, que participaban con eso. Después un Chevrolet también, Enrique... Plastferi. Sí, y después venía, de ahí era puro Ford, que venía Gerardo Martínez, el J. Mancilla, Marín, sí, Manuel Muñoz y Recance. Y eso fue el comienzo de nuestra historia de lo que significó el automovilismo deportivo en Magallanes. Yo te diría que creíamos en un momento dado que era el inicio del automovilismo deportivo en la Patagonia. Después, poco a poco investigándose, supe que en Río Gallegos ya habían efectuado algún evento. Ahora, la preparación de estos coches, hay que ver una cosa, reglamentos no tenían nada. El gorro, unos antiparras que usaban, de cuero, gorro de cuero, antiparras. Cinturones no se usaban, no pensaba que eran necesarios. Y el abrigo, porque no había parca. No había parca, era un abrigo generalizado nomás. Y entonces estos muchachos de ese tiempo corrían sin pensar de que en algún momento podrían tener un accidente, podían volcarse, porque no hablemos de una jaula.
O sea, simplemente la carrocería, los pilotos sobrepasaban el límite de altura del vehículo. Para arriba, fuera del vehículo. Fuera del vehículo. No, y atrás te fijaba que tenían una rampa de madera donde llevaban los neumáticos, Neumáticos, las latas con la benzina. las latas con benzina. Recordemos un poquito ese asunto de las latas con benzina porque era interesante. O sea, la benzina no se vendía en surtidores en ese tiempo, se vendía en los almacenes representantes. ¿Cuáles eran los representantes? De los aceites de las marcas. De los aceites de las marcas. Me acuerdo la benzina Atlanta, ¿no es cierto? Una de las que eran conocidas. Venían en latas de 20 litros, tengo entendido. Exacto. Igual que esas latas de manteca que hace un tiempo venían acá. Y tú la llevaban dentro de la carrera porque tenían que abastecerse en la ruta, porque no le alcanzaba de aquí a Dinamarquero con 20 litros. Y los estanques eran bajos. Y otra característica especial que había, si tenían una subida, tenían serios problemas porque el combustible en ese tiempo caía porque el estanque estaba en la parte superior del vehículo. Así que también había que el asunto de los neumáticos, estaban los Dunlop en ese tiempo. Lo que más se usaba, pienso yo. Los Pirelli. Pero pienso que Dunlop fue más Fernando. Sí, pero el Pirelli, yo también tengo neumáticos muy antiguos de Pirelli, esos neumáticos duros, tipo lona, no eran de neumáticos de goma. Exacto. Y esa fue la primera parte que vamos a nombrar un poquito de esta historia de lo que se llama el automovilismo deportivo. Y después, ya en el año 1942, aparece desde la Argentina, corriendo desde Buenos Aires, un gran número de pilotos. Punta Arenas sale a las calles a recibir lo que iba a ser el Gran Premio del Sur. En el Gran Premio del Sur, como estamos mostrando... Fernando, perdón, me gustaría hacerte una pequeña acotación respecto a la carrera del año 27, que la realizamos, acuérdate, posterior. Sí. En homenaje. Eso fue un evento que se hizo con auspicio Chrysler y Suncar. Acuérdate que lo realizamos, donde participamos, yo creo que un buen lote de ¿cómo se llama? De gente, inclusive participaron las hijas de, ¿cómo se llama? Y Lorenzo. Y lo hicimos como una carrera de regularidad. De regularidad. Para que tuviera se hizo un homenaje cuando se cumplieron los 60. A ver, tiene que haber sido el 77. Sí, no 97. 97. Claro. 70 años. 70 años. 50 años. 50 años, sí. Ya. Pero ya habíamos partido con un par de imágenes de lo que fue el Gran Premio del Sur. No quería olvidarme de eso. No te quería olvidar, pero bueno, cambiamos un poquito el asunto. También sería bueno aclarar que nosotros no estábamos en esa época. No, también. Eso, yo le dije que eran historiadores en relación a ese asunto. Que no nos consiguieron ahí. Ni tampoco en esta del 42, seamos claros. No, tampoco. Volvamos un poquito a la 42, porque ahí sí que llegaron los grandes corredores argentinos. Mira, darle el nombre... el Gran Premio del Sur y venir corriendo de Buenos Aires a Punta Arenas. Así es. De un solo viaje, no en un solo viaje, en distintas etapas. Pero los diarios de la época mostraban lo siguiente, decían de que en el año 1942 el Gran Premio del Sur daban a conocer de que la segunda etapa, en la última etapa antes de llegar a Punta Arenas, porque esto fue ida y vuelta, Buenos Aires, Punta Arenas, Buenos Aires. Desde Gallegos, los resultados de la etapa de Gallegos a Punta Arenas, primero lo gana Manuel Blas Novoa, obviamente todos eran pilotos argentinos, famosos después. Sí. Daniel Musso, Esteban Fernandino, que fue un gran piloto, sí. Y en tercer lugar... en cuarto lugar llega Juan Manuel Fangio. No lo conoce nadie. Como que no lo sabía nadie. Quinto campeón mundial de Fórmula 1. Obviamente para los que llegan, lo que estuvieron en ese momento en Magallanes, era todo un acontecimiento. Después viene Ernesto Blanco, Félix Heredia, y después llegan los hermanos Gálvez. Óscar Gálvez, que uno de los grandes autódromos de Argentina lleva su nombre de recordación. Yo te digo, cuando uno ve estas carreras de los días domingos, de los circuitos en Argentina, también se ve con el circuito de los hermanos Gálvez. Uno era Óscar Gálvez,
el otro no me recuerdo el nombre. ¿no? Alfredo y Oscar Gálvez. Que corrieron también Buenos Aires-Bogotá. Claro. Otra de las grandes carreras. Lo que pasa es que en esos años se usaba mucho la carrera de largo aliento. Inclusive teníamos nosotros también la Sopesur, Lógico. que era más nueva, pero de todas maneras estábamos relacionados o vinculados, copiándolo a lo que hacían los argentinos. Claro, sí. Pero yo pienso que estas carreras de grande aliento. Después apareció la turismo carretera, donde los Galvez fueron famosos, Fernandino, toda esta gente, lo mismo Fangio. Toda esa gente participó en, ¿cómo se llama?, en turismo carretera, y que le dieron el nacimiento al TC. Porque antiguamente yo pienso que eran autos hartos remodelados, pero no estaban tan pichicateados como ya empezaron a entrar a correr en ese Claro, no se hablaba de suspensión, pues no, la suspensión en ese momento era... Pero hay que tener cuidado, porque la velocidad de ellos, a pesar de que eran 80, 90 kilómetros por hora, ¿cierto?, sin dirección hidráulica, frenos sin servo, relaciones diferenciales. Fernando, ni hablar, ni hablar. René, tomar ese manso volante para girar. Digo, claro, pero eran baturés la mayoría, ya el tipo de baturé que le llamamos la redondeada de... Hoy día se ríen, mis nietos especialmente, ¿cierto? Cuando yo digo que nosotros teníamos que doblar 3 veces el volante para dar vuelta a una esquina, ¿cierto? Porque como no teníamos dirección hidráulica, la relación de diferencial era tan larga para que fuera liviana. Hoy día le hacen así y dan vuelta a una esquina. Y antes nosotros teníamos 3 vueltas de volante, y con un cuarto de juego porque no había mucha respuesta. Pero sí, lo hacíamos. Claro. Bueno, parte de esta historia del pasado del automovilismo deportivo. Vamos a pegarnos un pequeño salto hasta 1950, cuando se corre en esta parte austral de la Patagonia chileno-argentino el Gran Premio San Martín. Y ahí hay cuando sale Magallanes al mundo. Cuando sale ya Magallanes al mundo, porque el Gran Premio San Martín verdaderamente participaron pilotos chilenos. Eso fue la primera vez que hay una participación de pilotos chilenos en el extranjero. Y aparece 2 personajes que hicieron historia en esa carrera, porque verdaderamente la sufrieron montones, tuvieron un volcamiento muy grave, llegaron quebrados, muy adoloridos a la meta, pero llegaron a Punta Arenas. Nos referimos en este caso a Juan Stipicis, que era, ¿te acuerdas?, muy denominado como el loco Stipicis, porque era deportista en lo que venía, era box, atletismo, automovilismo. Y en esta locura lo acompaña Juan Yutro Niscaraxiolo, que hace muy poco tiempo dejó de estar con nosotros. Lo acompaña en esta odisea, y la verdad de las cosas, ellos fueron recibidos como héroes por la ciudadanía en Punta Arenas, y fue una etapa muy bonita. Yo diría que despertó esa pasión por el automovilismo, y en ese mismo año aparece la primera carrera, ya después de haber pasado un montón de años, 1927 a 1950, claro. Ya pasaron una cantidad de años, y aparece Lo Forté con su primera carrera, Natales, Punta Arenas, Natales, Punta Arenas. Y ahí sí corren una gran cantidad de coches, y de los cuales vamos a recordar algunos, y lo que estamos mostrando en estos momentos en pantalla. Nos referimos a Lo Forté cuando corre y gana la carrera Hugo Marinelli. Y después, ¿se llama Héctor Padul o Padul? La verdad que no me acuerdo si era Fadul. Fadul. Héctor Fadul. Héctor Fadul fue uno. Un Forte muy bien preparadito. Después, en tercer lugar, llega Carlos Serrano, y hay que recordar que Carlos Serrano fue también uno de los mártires del automovilismo. Claro, quizás falleció. El primero, falleció en Río Gallego. Después José Salgado y Simón Yadrivich. Y bueno, y vamos a nombrar muchos más, pero ahora vamos a entrar a un corte comercial para que nos recordemos, vamos recordando en este corte comercial un poquito más de todos estos acontecimientos que fueron y formaron como una pasión del inicio ya en forma totalmente deportiva, porque recordemos que la primera carrera fue como que hablábamos, que las marcas pusieron el asunto, después empezó la pasión, la gran pasión del automovilismo, y nos vamos a un corte comercial y volvemos.
De vuelta, vivencias del pasado. Estábamos hablando de los Forté, ahí nos quedamos. Hablábamos de la carrera a Puerto Natales, de Punta Arenas, Puerto Natales, Natales, Punta Arenas, hablamos de los protagonistas, pero la historia no partió ahí, o sea, de los Forté tuvieron otras carreras o otra carrera anterior a esa, que tengo entendido que fue hasta Cabeza del Mar. Lo que estábamos reconversando con René, yo pienso que Cabeza del Mar fue la primera partida que tuvimos antes de llegar a Natalia, donde participó esta misma gente, sí. Esas carreras eran continuas, una o dos al año pienso que se realizaban. Sí. Yo me recuerdo haber ido a recibir los Forté, entiende, a Avenida Bunne, ahí frente, me parece que donde está la reja del estadio fiscal. Frente a la clínica. Y una cantidad de gente extraordinaria. Cuando la Avenida Bunne tenía una sola vía. Una sola vía, era tierra. Claro, y nos poníamos tipo rally, y le dejamos el pasillo. Ahí ya estaban. Yo era muy pequeño. Tú eras, claro, tú eras guagua, te llevaban en el coche, pero nosotros ya caminábamos, así que ahí... Bueno, pero yo te digo, debíamos recordar algunos nombres, yo te digo, están los hermanos Goich, por ejemplo, que no están... Frankie y Juanito Goich. Claro. Otros de los que teníamos en esos momentos... aparecieron los Blackwood. Los Blackwood, pero antes que eso estaban, digamos, bueno, Marinelli, cierto, sin duda, Yadrillevich, Serrano, Cofré, Eulogio Cofré, ¿cierto? Después estaban, dijimos, los hermanos Goich, Roy Aldrich, ya también, Tomás Dick, ¿cierto? Que preparaban en el garaje Rosier, ahí en la calle Valdivia. Scott corrió también. Pero el hermano Alfredo, no era Alfredo, no me acuerdo el nombre, el hermano de Scott que llegó de afuera. Pero Henry participó igual, tenía un coche muy bonito. Claro. Bueno, Marinovich también está ya en los finales o al principio. Marinovich fue de los principios, recogió el guante. Santiago Marinovich. Santiago Marinovich, yo creo que él recogió el guante, ¿cierto?, de la competencia. Él, como un gran ingeniero, ¿cierto?, él preparó un auto en Puerto Natales. Él hizo un auto, un Forté espectacular, bajo sus normas, bajo su diseño, y se lo entrega a un piloto que era conocedor de la ruta como Hugo Marinelli. Y ahí empezó los grandes triunfos de esta dupla, digamos, el preparador y el corredor, ¿cierto? Marinelli marcó una época sin duda con los Forté. Oye, yo creo que se nos van a pasar varios nombres, no, yo creo que no disculpen, pero el asunto del automovilismo es también tal, recién estábamos conversando sobre eso, ¿por qué todo va quedando en el olvido? O sea, no hay como un museo del automovilismo. Alguna vez nosotros intentamos con Rispoli, hicimos una exposición fotográfica en Zona Franca, ¿cierto? Sí. Como un recuerdo justamente, como un homenaje, si se puede decir, al automovilismo. Hay un documental que yo también hice. Hay un documental tuyo también que es muy interesante. Tiene poca difusión. O sea, la verdad es Pero lo importante es que ustedes se están empapando un poquito de estas imágenes que teníamos guardadas en los baúles de los recuerdos, las fotografías, el cine antiguo, todo lo que van a ver en este programa. Pero ahí ya dejemos un poquito el Forté, saltemos a otra época. Ya 10 años pasan y nos vamos a 1960. Otro inicio del automovilismo deportivo, pero con otros coches, otro tipo de marcas, otro tipo de carrocería, más de fábrica, porque las primeras carrocerías de los Forté eran preparadas para eso. Ya se empiezan a correr en 1960 en el circuito de Porvenir, el Almirante Sellonet, la primera carrera automovilística en Tierra del Fuego chilena. Y como mostramos en imágenes, podemos ver de que por las calles de Porvenir empieza en 1960 y gana la primera carrera, junto con un montón de gente que participaba, Raúl Chiflé, el famoso corredor argentino. El doctor Chiflé. El doctor Río Chiflé. Grande, representante de Río Grande. Claro, ahí se reunieron un montón de corredores. Romerito de Ushuaia, Marcos Lausich y Goico Maslo de Porvenir, también corrió Vitelli en esa época, y corría con un Opel. Claro, pero ahí empezó una competencia famosa entre los argentinos y los chilenos. Ya fue la primera competencia, porque la primera la ganó Raúl Chiflé,
Eduardo Riestra gana en 1961. Y aparece el primer chileno. Ivo Miros aparece como el primer chileno. Radicado argentino, pero chileno. Sí. Y después vuelven a quitarle los argentinos Carlitos con Romerito Romero, con 17 años. Claro. No corrió con un Mustang en esa oportunidad, corrió con un Ford Ranchero, ¿sabías tú? Posteriormente corrió con el Mustang. Después vino para acá con el Mustang. Vino para acá con el Mustang, pero allá corrió con un Ford Ranchero con 17 años. No tenía ni documento. Pues, y en ese tiempo se conseguían esas autorizaciones. Y después, el gringo Philonten con Ford Ranchero gana en el 64 y en el 65, ahí gana, después en el 65 gana con la Paloma Blanca, la famosa Paloma Blanca. Pero también en Porvenir existieron las series más pequeñas, en el que está nuestro recordado Jorge Kusanovich, Pájaro Blanco. Pero antes que llegues a Kusanovich, yo creo que tenemos que terminar el ciclo de Río Grande, porque termina Marcos Lausich. De Porvenir. Sí, de Porvenir, justamente, ¿cierto? Y tenemos a Marcos Lausich, que el 66 gana y empieza a ganar en todos los circuitos. Y gana los 4 circuitos, ese año gana los 4 circuitos de la Patagonia. Exactamente. O sea, el de Porvenir, el circuito Arturo Prat, Punta Arenas, el de Gallegos y el de Río Grande. Exacto. Y fue la llegada, porque la última, me recuerdo, fue en Río Grande y la recepción que hubo en Porvenir fue espectacular, apoteósica. Y hablemos un poquito de los que corrían en la serie menor. Oye, perdón, pero antes que vayamos, entiendo verlo, la serie menor, ¿estos autos cómo corrían? Bueno, en reglamentación. ¿Qué pichicateo había? No, yo te digo, no sé qué pichicateo. ¿Qué mejoras había? No. ¿Se mejoraba la suspensión? No, para nada. Y había un gringo, ¿te acuerdas que corría cuando el comisario le dijo de que no lo iba a dejar largar porque no estaban buenos sus frenos? Dijo, si yo vengo a correr no va a frenar. No. Y recuerda los neumáticos que se usaban, eran los de calle. La suspensión. Nadie se preocupaba si era un S, un R, un W. No. Un neumático que esté bueno, no. Nada, jamás. A veces. Y jaula. Menos todavía. Y con un cinturón de seguridad de cintura. Ni siquiera tenía. Y si se conseguían esos famosos cascos que eran exclusivamente la parte superior, y lo demás era cuero. Cabeza. Las orejeras eran cuero, amarradas acá. Lo demás. Era un casquito arriba con una orejera de cuero, ¿cierto? Claro, oye, y bueno, hubieron cilindradas inferiores, como te estaba nombrando delante, Jorge Kusanovich, también estuvo con el Borgward Isabela, motores. Philipson también corrió en una de las categorías inferiores. Con un Taunus de 1.600 centímetros cúbicos, o 1.500 era eso. Efraín Alvarado, Eulogio Cofré, también. Se retira del automovilismo en Porvenir. Sí. Esteban Carcovich también parte en Porvenir en sus carreras. Su inicio fue, la primera carrera de Carcovich fue en Porvenir. ¿Porvenir? Sí. No. Por lo menos aparece dentro de la historia. Pues seguro, pero yo diría que... ¿Fue en Punta Arenas? Claro, con un Willys. Sí, que lo vamos a mostrar más rato. Que lo van a mostrar ustedes, pero con un Willys que cuando le obligaron a poner el cinturón de seguridad, compró una cámara de neumático, ¿cierto? La puso y cuando pinchó, salía y volvía a entrar al auto. Porque era de elástico. Bueno, pero bueno, en el caso de nuestro querido y fallecido amigo... O sea, él marcó un hito del automovilismo en Magallanes y eso sí hay que reconocerlo. Pero nuestro querido Pájaro Blanco también tuvo su gran anécdota, porque por sorteo, fue por clasificación o por sorteo, le toca partir en último lugar en la serie inferior. Y suerte que le tocó partir por último. Tuvo que correr para atrás. Claro, y entonces él pesca, baja en la bandera, tenía su marcha puesta, pero no tenía la primera. Claro, tenía la marcha atrás porque lo habían corrido. Y seguía alegando todavía que lo habían corrido para atrás. Que lo habían corrido para atrás y sale disparado hacia atrás. Fue una anécdota muy simpática de la época. Anécdota también, Goicomazlo cuando lo sortearon y lo tiraron para atrás porque llegó tarde a una carrera. También le dice, señor, usted a último lugar. Entonces dice, que si me llamara Zanahoria, dijo, ¿entiende? Me iría a dónde entonces. por las letras. Por las letras. Hay una... Por abecedario. Por abecedario, sí me acuerdo esa anécdota. Fernando, hay una anécdota que yo quisiera como homenaje recordar de Esteban Carcovich.
en la época en que iba a correr a Río Grande. Capaz que me esté saltando, pero es una anécdota que la quiero destacar. ¿Grande o gallego fue? Gallegos. Gallego fue. Sí. Él tenía un camión que la familia Camelio, ¿cierto?, le había dado la facilidad para que lo comprara, y con ese camión él llevaba a los niños al Club Andino, que era un camión Ford, ¿cierto?, último modelo y todo. Pero él tenía un auto de carrera. Sin motor. Sin motor. Pescaba su auto, la carrocería de su auto, lo ponía arriba del camión, se iba a Gallegos, sacaba el motor del camión, se lo ponía al auto, corría, terminaba la carrera, le volvía a poner el motor al camión y se venía con su auto de vuelta. Ese era el espíritu del automovilismo que hacía Esteban Carcovich. Hasta que en una oportunidad fundió el motor. Y todo el mundo corrió, ¿cierto? En Gallegos, con el cariño que le tenían todo el mundo. A Carita Sucia, todo el mundo salió a buscarle, le traían pistones, le traían bielas, le ayudaron a arreglar, porque él lo hizo, ¿cierto? A arreglar el motor para que pudiera volver a Punta Arenas con su auto arriba. Sí. Y seguir trabajando al día lunes. Pues. Claro, eso había que volver a... Pero ese era el espíritu del automovilismo, que creo que todavía en alguna medida se mantiene. Se mantiene, pero yo te digo pero que en esa época era muy simpático porque todo el mundo se ayudaba unos a otros, eran muy envidiosos entre sí, pero los talleres jamás se cerraban como hoy en día. Era abierto. Abierto. Nosotros, y con la parrilla al lado. Claro, era la excusa para salir de la casa, ¿cierto? 3 días antes a recorrer los talleres toda la noche para ver cómo trabajaban, ayudar el que podía. Hacíamos intercambios como dirigentes nosotros con Chicho, ¿cierto? Uno decía, oye, yo sé que fulano tiene tal problema, pero yo tengo uno guardado ahí, si se lo prestan a ustedes, porque si se lo presto yo no me lo devuelve, pero si se lo prestan a ustedes sí, así que llévenselo. Y nosotros empezábamos a intercambiar respuestas, ¿cierto? Exacto. Para que el día domingo tuviéramos un parque bonito de automóviles. Oye, el tiempo va pasando y tenemos harto material para adelante. Volvemos también a 1960, pero parece que fue en el mes de diciembre en que se corre la primera carrera en el circuito Arturo Prat. El circuito Arturo Prat era un circuito que correspondía al circuito, al camino viejo, viejo por un lado, ya ahora pavimentado, y el camino que es normal que vamos hacia el aeropuerto. Era la Punta de Diamante, ahí en Tres Puentes, y la, ¿cómo se llama? La curva San Martín, en el kilómetro 10. La unión allá antes de Río Seco. Exacto. Antes de llegar a Río. Bueno, ahí, ¿para qué hablar la cantidad de coches que llegaron, las anécdotas que hubo en esos momentos, y los grandes pilotos que llegaron también desde Santiago? Sí. Ahí tenemos que empezar a nombrar y ver un poquito en las imágenes que estamos pasando de estas carreras, los siguientes pilotos. En ese momento, uno de los principales, hablemos de la visita. La visita de Papín Jara, Bartolomé Ortiz, que eran los pilotos, los campeones chilenos nacionales. Bori Garafoli, Ramón Ibarra. Sí. Yo creo que eran los 4 que llegaron, ¿no? Claro, sí, eran los 4 que llegaron de afuera. Posteriormente vino Bravo y vinieron otros, pero ya en Cabo Negro. Ya no apareció ya ni ¿cómo se llama? Garafoli, ni ninguno de esos. No. Tengo entendido que Garafoli vino 2 veces. Creo que vino una vez, claro. Me parece que vino 2 veces. Y ahí nos encontramos con los tanto los de Punta Arenas como los de Porvenir. De hecho, los campeones nacionales y el resentimiento que tenemos como dirigentes antiguos con Chicho, ¿cierto? Que nosotros no reconocemos a los campeones nacionales, entre comillas, que se autodenominan ellos a través de la federación, porque nunca le han ganado a un piloto chileno. Justamente. Y la vez que nosotros tuvimos algún representante en las Vizcachas, como en el caso de Tulio Solo Saldívar, si no hubiera tenido ese accidente mecánico, ¿cierto? También habría ganado. Habría ganado. De eso no hay pero ninguna duda. No olvidemos de Goico. Y Goico, claro, también. Con la famosa zapatilla. Con la zapatilla, y después, bueno, fue Javier Barría también tuvo Tincho Gómez, y con muy buena representación. Oye, pero recordemos que estamos mostrando imágenes en estos momentos del Arturo Prat. Estamos en plena vista de imágenes. Y teníamos algunos nombres que... Arturo Prat. Bueno, teníamos Filenson, Rubio, Betoto Vera, Francisco Vera, Mario Vitelli, Eulogio Cofré también. Eulogio, pienso que nunca se perdió una carrera de esta yo creo que es probable que sea uno de los que participó en todas. Sí. Con una Baturé roja Chevrolet, claro. Claro. Lopetegui. Un hombre de un tremendo esfuerzo. Turina, Camelio, Arecheta, Segna, Matis. Sorich.
Muñiz, que también obviamente que participó, venía todo, Sorich. Gonzalo Fernández. Sí. Ahí aparece un Luciano Santamaría también con un Mercedes-Benz, corriendo un Mercedes-Benz 220S sin ninguna de nada. Claro. Con Diestra, ni también siquiera estuvo corriendo en esa oportunidad. Exacto. Diestra. Claro. Después corre García también con un Mercedes. También. Bueno, y también, bueno, obviamente, aquí no nombramos a los que estaban corriendo en Porvenir. Romero, Romero, Lausich, Milovic. Etcétera. Y bueno, y lo de las series inferiores que nombramos también a Jorge Cusano. Jorge. Bueno, y Turina que aparece con el Opel Olimpia. Exacto. Ya. Bueno, Teddy Riestra de Argentina, que viene a correr en esa época. Ya. Oye, Sí. y bueno, también nos fuimos después a una carrera que se hizo en Río Gallegos, que tenemos también las imágenes, pero vamos a tener que dejarla para el próximo corte comercial porque estamos en el tiempo correspondiente y vamos a volver con una gran carrera automovilística que se efectuó en Río Gallegos, en el Autódromo de Río Gallegos, donde participaron los grandes pilotos chilenos llegados de Santiago, los pilotos tanto de Punta Arenas, Porvenir, y obviamente los argentinos en Río Gallegos y otros que llegan incluso del Chubut. Pasamos al corte comercial y continuamos. Bueno, de vuelta a nuestro programa en que nos hemos encontrado con el pasado, ese pasado tan bonito que hubo en relación al automovilismo deportivo. Aquí en la Patagonia tenemos que hablar un poquito porque nos escapamos un poquito de lo que es Punta Arenas, lo que es Porvenir. En el corte anterior quedamos en que íbamos a estar en Río Gallegos, donde se efectuó una competencia que fue bárbara, verdaderamente. Ahí se dieron, pero con todo, entre los campeones nacionales, que nosotros lo denominábamos campeones nacionales, que nunca le ganaron a los magallánicos, entonces no sabemos quiénes fueron los campeones, si fueron los magallánicos o los de Santiago. Y en la Argentina tampoco pudieron ganar, así que vamos a esa historia de lo que estamos mostrando en estos momentos del circuito en Río Gallegos. ¿Mm? Bueno, este circuito tuvo como protagonistas a varios pilotos, tanto chilenos como argentinos. José Muñiz, que era el líder de Río Gallegos, David Cristef de Chubut, Papín Jara, que era de la parte de Nacional de Chile, de Santiago, Boris Garafui, Ramón Ibarra. Allá no fue Bartolomé Ortiz. No. Fue, porque él chocó acá en el circuito Arturo Prat, le vendió el motor a Marcos, que lo puso en el ranchero, y Marcos fue con ese motor a Río Gallegos y hizo una espectacular carrera sin ninguna Justamente, duda. Ahí el resultado de Marcos fue extraordinario. Extraordinario. Ramón Ibarra también era de los que participaron de Santiago. Sí. Y de ahí venía por Punta Arenas estaba Filenson, Vitelli, Rubén Marangurich, Rubio, Humberto Betoto Vera, y por venir está Marcos Lausis, Goico Maslo, Ivo Milois y Jorge Cusano. Exactamente. La carrera fue más también allá, porque estaba Lorenzo y varios otros de Río Gallegos. La carrera fue extraordinaria y el ganador absoluto de la carrera, después de un montón de acontecimientos, obviamente fue José Muñiz de Río Gallegos. Segundo llegó Marcos Lausis y tercero Papín Jara. O sea, se le ganó en terreno, que era lo que queríamos nosotros. Se le ganó en terreno. Y eso fue un poquito de la historia de este automovilismo de circuitos, estos circuitos antiguos que estábamos hablando. Los circuitos de tierra. De los circuitos de tierra, y pasamos a otro circuito de tierra. 1971, enero de 1971, aparece el circuito de Cabo Negro. ¿Cuántos metros tenía? 4.980 casi 5.000 metros. Sí. 5.000 metros tenía el circuito y se inaugura en forma pomposa, una cantidad enorme de gente. Quien estuvo a cargo de esta inauguración fue el forjador de
don Mateo Cármenes. Sin ninguna duda, él merece un reconocimiento muy especial de la afición tuerca, ¿cierto? Porque la gestión de Mateo Cármenes, la gestión completa, él fue el precursor del autódromo de Cabo Negro. Él vio la posibilidad cuando se hizo la modificación del camino, ¿cierto?, de poder obtener estos terrenos que pertenecían al fisco y tener nuestro propio autódromo. Él es el gestor de que nosotros tenemos un autódromo propio en este minuto en Cabo Negro. Bueno, y él es el gestor también de que yo haya entrado al automovilismo. Seguro. Porque resulta que anécdotas del pasado, joven, sin vehículo, haciendo dedo en la avenida Bulnes, me pasa a recoger un vehículo de un señor que yo no conocía y que era don Mateo Cármenes. Llegamos al autódromo y me deja ahí en el autódromo y me dice, tengo que subir estas drisas para ponerlo, el letrero de meta y todas estas cosas, y no había escalera. Entonces yo le dije, joven todavía, muy joven en ese tiempo, y yo le digo, yo la subo acá en los dientes, y empezaba a subir las drisas de todas las banderas, así que después tenía la amabilidad de don Mateo que me iba a buscar a la casa los días domingos para que yo le ayudara. Y de ahí pasó el tiempo y terminé siendo, bueno, presidente de la Asociación Regional Austral del Automovilismo Deportivo, después de haber pasado como corredor y otras cosas más, dirigente del Club Volante, en fin. Pero veamos un poquito de imágenes de lo que fue la inauguración, la gran inauguración de 1971 del circuito Cabo Negro, y veamos un poquito de los coches que empezaron a participar, lo que estamos viendo en estos momentos de la parte de la inauguración, los homenajes, la banda, todo lo que había en una gran inauguración, como fue eso. Pero empecemos a nombrar y recordar algunos nombres, se nos van a olvidar, porque fueron tantos los que participaron en tierra. Sí. Pero a ver, ayúdame a buscar algunos nombres y tendríamos que hablar, yo diría, a ver, Chiquitín Gallego. Sí, sin duda. Fue uno de los primeros que participó en eso. Muñiz, Guich, claro. Maslo cuando trajo su zapatilla, no sé si antes de la zapatilla participó con algún vehículo, me parece que no. No, en Cabo Negro no. En todo caso él participó en unos rally, pero no con la zapatilla. Pero no con la zapatilla. Y no olvidemos que la zapatilla tuvo el récord del circuito y que nunca se batió. Claro, nunca. Después teníamos, bueno, obviamente a Carita Sucia, Esteban Karkovich, que fue protagonista, uno de los protagonistas principales. Con un auto hecho en la región. Sí, por él. ¿Fue el primero que estuvo hecho de ese tipo? Yo diría que fue el primero. El primer Liebre 2 fabricado en... Lo hizo el argentino Infante. Claro. Después también aparece el Tulisolo Saldívar. Sin duda. Con distintos autitos. Hasta que le faltó un triciclo nomás para correr, porque con todo ganaba. No, con todo ganaba. Sí. Con el limón volador, acuérdate. No, pero eso fue posterior. Sí. Stepanovich también. Vitelli también alcanzó a correr ahí. Sí. Bueno, también tenemos Javier Barría, Teo Martins, Tincho Gómez. Beto Tovera también, que trajo el auto de Reutemann. Justamente después, claro, Marinovich. Leopoldo Turina con el Opel. El Opel ya camioneta modificada, porque ahí sí que ya empezamos en esa época a trabajar. A perrear. A trabajar en suspensión y aparte de eso también se trajo un motor de Alemania, que vino con su relación de caja y diferencial, la cual me tocó instalarla. Y también acuérdate, tomando un poquito para atrás, el caso de Gottfried Finneson, cuando trajo su motor, cuando había... En avión. Pero motor, eso fue en el otro circuito. En el de Arturo. Sí, porque él no pasó a correr Carlos de la Fuente también era otro de los... Carlito de la Fuente con Fiat, Di Massimo y Domis, el pájaro Domis, Yusó, Ramón Jaco, Lorca, Aquebeque. Bueno, se nos van a olvidar, disculpen, por favor, disculpen que se nos vayan a olvidar muchos nombres. De repente la memoria falla un poquito. La memoria antigua parece que la tenemos más o menos, la mediana estamos mal.
No, pero es muy difícil recordarse de todo. Eso claro, es principalmente aparte que medio como hay que pensar de todos esto, los corredores argentinos que también vinieron en el tiempo del circuito de tierra. El Pajarito. ¿Ah? Pajarito Sánchez. Pajarito Sánchez, ya no estábamos olvidando. Willy Canck, claro. No, tuvimos un montón de... Hay como para otro programa para recordar, venir con el recuerdo un poco más elaborado. Que se hacían series. Sí, claro, para alargar la carrera. Sí. Claro. Lo hacíamos con clasificación y teníamos la A y la B. ¿Cierto? Para terminar. Para terminar después en un repechaje final. Claro, si teníamos cuántos autos, 20 y tantos autos participaban en total. No, si era un espectáculo realmente grande. Bueno. Claro. Y esa tribuna colorida que daba gusto. No, daba gusto. Yo te digo, obviamente que el maltrato que sufrían los automóviles en ese circuito, porque en el fondo partíamos bien, pero se desgastaba. Pero Fernando, fíjate que nadie se preocupaba. Y la otra, que acuérdate que nunca tuvimos, yo pienso que más dañino hoy día con lo que hay dentro del deterioro que hay en el asfalto. ¿Entiendes? Antiguamente teníamos tierra, que eran dos caminos, que eran los caminos antiguos, mejor dicho, el sector de la laguna con la recta frente a la tribuna oficial. Esos eran caminos públicos que fueron, ¿cuánto tráfico tuvieron? A pesar que no había tanto a Natales, pero había tráfico. Así que eso era duro. La parte nueva, no teníamos daño, teníamos detrás del curbón ahí, unos creo, espectaculares, que había un hoyo grande donde estaba el poste. Pero había que frenar, ¿no? Había que frenar. Pero no teníamos daños ¿cómo se llama? Lo que sí, la tierra. Eso sí que era terrible, ahora, el polvo. Era tan simple como que se rompía un amortiguador, pero era el amortiguador que estaba en todos los locales comerciales. Sí, no como hoy día que era el de gas, el triple acción. No, era el amortiguador que traía el auto y ese valía, digamos, valores normales, para poder recuperarlo. Cuando más una terminal de dirección, cuando empezaban a moverse mucho, pero no más que eso. Y bueno, acuérdate de la época de los riegos. Bueno, y acuérdate que también en un momento dado tuvimos que cambiar de circuito, porque tuvimos que irnos al circuito del fondo, porque nuevas máquinas empiezan a introducirse dentro del circuito. Pero ya no son máquinas de carrera. No son máquinas de carrera. Por eso que tuvimos que cambiar de circuito e irnos a un circuito secundario que teníamos en el autódromo, pero ya entraron otras máquinas al autódromo. 1983. Se inaugura el autódromo de Cabo Negro y se inaugura el autódromo asfáltico, con toda la capa asfáltica. Sensacional, yo te digo, ese día fue espectacular, tal como te decía, nuevas máquinas habían ahí porque se veían otro tipo de cosas, maquinarias que estaban asfaltando, maquinarias que estaban trabajando, los dirigentes metidos por acá, otro grupo de personas consiguiendo las platas. Fue una odisea, pero extraordinaria, que nunca, 30 años ya vamos, casi. Sí, pues. Estamos cercanos a los 30 años o sea, 28 años creo que llevamos, ¿sí? Desde que se inauguró el asfalto Cabo Negro. Imágenes que en este momento estamos mostrando de la parte de la inauguración y posteriormente de algunas carreras que se efectuaron ya en la parte asfáltica. Yo te diría que fue algo sensacional, fue un gran aporte para el automovilismo deportivo patagónico, y ahí como que nosotros empezamos poco a poco a dejar esa directiva, porque nosotros los tres estuvimos participando en todo este tipo de carreras. Y empezamos a dejar y ya empezaron nuevas caras a aparecer, salimos por la puerta adelante, ahora entramos despacito por la puerta adelante. Una nueva vitalidad, la que nosotros fuimos dejando, la que tuvimos en su oportunidad, se la dejamos a otro y así. Se la dejamos a otro. Pero así es, y esa es la forma. La inauguración vinieron las autoridades del norte, vinieron autoridades regionales. ¿Ustedes recuerdan el número de personas que entraron? 10.000 personas. 10.000 personas entraron en ese momento al autódromo. Un autódromo de que hasta el día de hoy ha sido y es envidiado por todo el mundo, incluso por las autoridades federadas de Chile, ¿cierto? Que lo único que pretenden es de que el autódromo pase a la federación. Es el único ente automovilístico en Chile que tiene un autódromo propio.
y ese es Magallanes, sin ninguna duda. Y de la calidad que teníamos. Y de la calidad que teníamos. Exacto. Está un poco deteriorado hoy día, pero sigue siendo lamentablemente, pero es de esperar que en algún momento se pueda dejar como se ven en las imágenes, nuevecitos, sí, recién marcadito. Va a ser un trabajo de titanes, porque como lo hicimos, hora. Como se hizo en ese momento. Pero hay sangre, tuerca, hay ímpetu de la juventud, hay ganas de la juventud, está saliendo gente nueva. Tenemos que apoyarlo por detrás. Exactamente, lo cual yo aplaudo, sin ninguna duda. Yo también, de acuerdo. Muchas veces uno critica ese impulso juvenil, pero nosotros también lo tuvimos, y también los viejos de la época nos criticaban a nosotros porque los pasábamos a llevar. Hoy día nos pasan a llevar a nosotros, pero hay que respetarlo, si es así. Esa es la ley de la vida. Bueno, yo te digo, han funcionado estas monomarcas, y se supone que incluso piensan poner otras más. Ojalá que todo funcione, ojalá que vaya funcionando el automovilismo. Yo creo que va bien orientado en el sentido de que tienen que buscar una categoría que sea ad hoc a los autos que hay en Magallanes. Magallanes ha distinguido desde la carrera del año 1927. Nunca estuvimos ligados con Chile, nunca, ¿cierto? Los representantes de la marca, que vale la pena decirlo, eran directos de Estados Unidos. Había un representante para Chile, que terminaba en Puerto Montt, y un representante para Magallanes, para la Patagonia. Sí, ¿ya? Y así siempre estaba. Fue autónomo. Siempre fue autónomo. Los camelos, con la Ford y los tres camelios. Con los tres camelios, claro. La familia Menéndez también. También los Menéndez partieron con los Dodge, ¿cierto? Y así. Entonces, eso es lo que hay que apoyar en este minuto. La juventud que venga con impulso, que haga las cosas bien, que respeten los reglamentos. Bueno, la verdad de las cosas que hemos pasado, yo te diría, un rato bastante agradable. Hemos recordado más de casi 80 años de automovilismo deportivo en la Patagonia, pasando por distintas etapas. Nos van a perdonar los amantes del Eso es lo único que uno tiene, entiende, que uno haya dejado. Sí, claro, yo pido la disculpa a cualquiera que me diga en un momento, en mi café o donde sea, me diga, es que no nombraste a mi papá, o no nombraste a mi tío, o no nombraste... Disculpen desde este momento porque la mente es frágil y fueron muchos cientos Fernando, los que participaron. Yo pienso que el tiempo fue corto. Fue corto. Fue corto. Oye, estamos hablando casi una hora. Hay mucho para hablar, hombre. Pero te digo, redondeando esto, para mí fue una grata función poder, en esta vivencia del pasado, tener a nuestros dos amigos, tanto Chicho Salazar y también quien fue dirigente. Tú fuiste uno de los más antiguos dirigentes de los que estamos nosotros, de los que vamos quedando. Parece, pero ya estoy jubilado. Don René Vázquez Clemens, y gran aporte en el automovilismo. Quedaste después de la primera directiva. Claro, ahí fue. Así que tenemos... hasta la segunda. El primero, el que iniciamos fue Manuel Vich. Exacto. Y por ahí andaba yo de vicepresidente. Y nosotros estábamos de tacito ahí. Todos juntos. Y un poquito más jóvenes, nada más. Y ahí seguimos. Y ahí seguimos. Bueno, tenemos que redondear, tenemos que alejarnos, queremos despedirnos de nuestros dos amigos y, bueno, comunicarles de que, bueno, esta fue una fase más de este ciclo de programas de vivencias del pasado. Ya hemos visto otros programas, hemos recibido gran apoyo de la ciudadanía en relación a que esto le gusta, a la gente le gusta lo que pasó, quiere saber lo que pasa antiguamente en Punta Arenas, y cuando hablamos antiguamente llegamos hasta los tiempos actuales, de repente hablando en nuestros distintos programas. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo capítulo de Vivencias del Pasado. Hasta la nueva oportunidad.